Gabriel trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, eso es en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, A la altura de Coyhaique. a la altura de Coyhaique. Zona de petróleo y bastante helada y lindos paisajes. Bueno, él nos va a hablar sobre contenidos o relaciones, cantidad o calidad, la pregunta. ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación y por venir a escuchar esta historia que quiero compartir con ustedes. Esta va a ser más o menos la agenda de la charla. Si ustedes tienen alguna pregunta en el medio, por favor no duden en interrumpir. Y esto está asociado a desarrollo profesional y profesores de matemática, y todo el foco de la charla, yo voy a repetir varias veces lo mismo, está puesto en la formación docente. O sea, todo este trabajo está referido a la labor que desarrollamos nosotros, los formadores. ¿Sí? Digo nosotros porque en la universidad donde yo trabajo formamos profesores de matemática para enseñanza media, entonces tenemos una responsabilidad casi directa sobre las prácticas docentes de nuestra región al menos. ¿Cómo empezamos? Un poquito quiero hacer una reseña de cómo llegamos al lugar donde llegamos y a focalizar nuestro trabajo en educación matemática en la formación docente. Un poco quiero contar rápidamente la trayectoria que seguimos nosotros. Y en nuestra universidad nosotros nos metimos en el programa de educación matemática como anfitriones de futuros ingenieros, ¿no? En la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, en el Departamento de Matemática está en la Facultad de Ingeniería. Entonces año a año seguimos recibiendo ingresantes con muchas dificultades en el hacer matemático. Entonces nuestra primera aproximación fue que bueno, los chicos por diferentes razones tienen poca matemática en la escuela secundaria, y de hecho uno de los argumentos más fuertes que pesaban en esa época era que en los 2 últimos años de la escuela secundaria los chicos no tenían cursos de matemática. Entonces esa era básicamente la razón por la cual los chicos venían con estas dificultades. Entonces dijimos, bueno, tratemos de ofrecer una alternativa a estos chicos que están en el último año y que tienen que transigir al nivel universitario. Entonces propusimos lo que llamamos un curso preuniversitario de matemática, que tenía como objetivo esto: ayudar a los chicos a transigir a transigir la matemática secundaria a los primeros pasos en la universidad, que son un curso básico de cálculo en una variable y un curso básico de álgebra lineal. Eso para los que estén interesados en saber de qué matemática estamos hablando. En general, tuvimos siempre los 4 años que implementamos esto, tuvimos una buena matrícula inicial, pero hacia el final siempre teníamos pocos estudiantes. En general los chicos venían porque, o sea, de estos 50 venían los 16 encuentros presenciales, eran los sábados, o sea, muchos de ellos salían de la disco y se venían al curso. O sea que en general los chicos tenían una muy buena predisposición para trabajar con estas cosas. El problema es que todo lo que nosotros repasábamos ahí tenía esta cosa media rara, ¿no? Uno dice, bueno, vos estudiar lo que seguro que en análisis 1 lo vas a necesitar, o seguro que en análisis, ¿no? Entonces como que siempre el uso, digamos, de las cosas que nosotros repasábamos eran potenciales a futuro. Entonces eso no era siempre nos dejaba un gusto amargo, digamos, al final de cada curso.
Pero dado que había una buena predisposición para aprender, entonces dijimos, bueno, por ahí el problema es que hay que empezar un poco antes, no con los chicos del último año de secundario. Por ahí lo que hay que hacer es motivarlos, ¿no? Entonces hay que motivarlos para aprender, hay que generar estrategias metodológicas innovadoras que los llamen ¿cómo se llama?, a tener ganas de aprender y demás. O sea, recuperar esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos. Y para eso entonces implementamos un laboratorio de geometría que tuvo una implementación en aula experimental y después la implementación fue sobre estas actividades innovadoras que eran para los cursos del ciclo básico de secundaria, sería en este momento séptimo, octavo y noveno año de escolaridad en Argentina. Y después tuvimos una implementación en aulas reales con 2 profesores, trabajamos cuerpo a cuerpo con ellos, y los resultados del aula experimental fueron similares a los del aula real, digamos, o sea que en general las actividades fueron motivadoras, pero ahí nos dimos cuenta que la evaluación condicionaba la motivación. O sea, cada vez que nosotros hablábamos de evaluación, el ambiente de la clase, el ecosistema de la clase cambiaba. Entonces, eso a nosotros nos hizo mucho ruido y nos hizo pensar en algunas cosas que indagamos un poco más. Y la otra cosa interesante fue que nosotros esto después estas actividades las implementamos en varias escuelas de clase media alta, clase baja, en el periurbano y demás. Y básicamente en todas logramos los mismos resultados. Los chicos hacían las actividades, digamos, se motivaban, nosotros logramos que ellos trabajaran a gusto, digamos. Entonces, de alguna manera yo debería haber puesto casi, que la motivación es casi independiente del contexto socioeconómico, mientras la guata esté llena, el cielo es el límite, como le digo a los profes. Entonces, si los alumnos se motivan para aprender, entonces habrá que motivar a los profesores. Y ahí seguimos. Hay que motivar a los profesores. Entonces, de ahí trabajamos en 2 proyectos, uno de un programa de apoyo a escuelas donde servíamos como apoyo disciplinar a proyectos innovadores que presentaban maestros de enseñanza básica y profesores de nivel secundario, donde ellos decían, bueno, nos gustaría, no sé, que los chicos dibujen el plan de estos chicos de sexto grado, por ejemplo, uno en particular, que dibujen el plano del barrio, pero que usen medidas no convencionales, ¿no? Entonces hicimos todo un trabajo de preparación del proyecto, en realidad de apoyo a los maestros, y ahí el problema era que en general todos los profesores estaban muy motivados, pero tenían que salvar obstáculos institucionales. Entonces, en este proyecto en particular tuvimos que convencer a la directora que les dejara hacer el proyecto. Y de hecho lo hicimos igual. Y después, digamos que la directora se convenció a posteriori, digamos. Entonces, fue una cosa interesante. Después hicimos otra prueba con con otra instancia de resolución de problemas, pero en general, a ver, los docentes están altamente motivados por innovar y por hacer que sus alumnos aprendan y que se sientan bien, pero bien aprendiendo, ¿no? O sea, no una cosa solo emocional, sino también constructiva. Siempre y cuando nosotros justificáramos o explicáramos nuestras intenciones hacia los docentes o por qué nosotros proponíamos este tipo de actividades, los profesores inmediatamente trabajaban muy a gusto. Entonces, pero en ambos casos, básicamente lo que alguna de las observaciones fundamentales es que la matemática a enseñar o la matemática escolar está ausente en la formación docente. O sea, no se discute la matemática escolar en la formación docente. Bueno, la matemática a enseñar no se hace, se repite, y es necesario desarrollar saberes profesionales asociados a las prácticas, pero a lo largo de toda la trayectoria
de formación. Entonces lo que pasó es que se puso o sea, toda la mirada o se hizo foco en la práctica profesional. Con todos estos detalles generales. Entonces, el tipo de preguntas que nosotros en el grupo estamos tratando de entender y tratar de dar respuesta es, bueno, ¿qué clase de matemática tienen que aprender los profesores? Tenemos que preocuparnos los matemáticos o la comunidad matemática de este problema. ¿Es esa matemática que aprenden los profesores diferente a la matemática? La matemática como disciplina, digamos, la que está siendo desarrollada en el ámbito académico. ¿Cuánta matemática tiene que saber un profesor? No solamente qué clase, sino cuánta, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, este es el tipo de preguntas que nos ha motivado a trabajar en estas cuestiones de formación. Entonces, de nuevo, como hipótesis de trabajo, digamos, si uno quisiera, la matemática para enseñar, que es la matemática de formación, no es suficiente y a veces tampoco necesaria para enseñar matemática en la escuela. O sea, que no es suficiente es un poco más claro o para mí al menos es más claro que no sea suficiente. Lo que es menos claro es que ni siquiera sea necesaria. Y el hecho es que la mayoría de los profesores que están enseñando en escuela media usan como bibliografía de base los mismos libros de texto que usan sus alumnos. ¿Está bien? Entonces, esa es la bibliografía de base. Entonces, claramente, si la matemática escolar está ausente en la formación, entonces la matemática que aprenden en los institutos y en las universidades tampoco sirve, no es necesaria. Si me alcanza con lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos? O sea, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Entonces, estas cosas, más o menos, este es uno de algunos contextos teóricos que hemos usado nosotros. En particular, quiero volver a hacer foco en el trabajo de Felix Klein desde 1908 con esta trilogía de libros Elementary Mathematics from a Higher Standpoint, donde él ya en esa época decía de que había un salto discontinuo entre la matemática escolar, la matemática de formación, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que iban a hacer el profesorado estudiaban una matemática que no se relacionaba con la matemática que después tenían que enseñar. Entonces ese primer salto discontinuo. Después cuando terminaban la carrera y volvían otra vez a lo que habían empezado. O sea que toda esa trayectoria como que no servía para mucho, ¿no? Y bueno, después está lo del Pedagogical Content Knowledge de Schulman, y atado con esto viene toda la teoría de Deborah Ball, de Mathematic Knowledge for Teaching. Un poco más reciente que esto también, el trabajo de Christian Reyes y estudio de casos, donde uno, si quiere analizar esos casos, se ve que a veces la matemática que uno aprende en la formación inicial a veces no me ayuda mucho, digamos, no es que me ayuda, pero sino que el pensar cómo esa matemática disciplinar me puede ayudar a resolver un caso en el aula es altamente no trivial y que uno tiene que pensar en esas cosas, ¿no? Es un poco esto de lo que dice Deborah Ball del el conocimiento especializado para la enseñanza de la matemática, ¿no? Y después, bueno, Chevalard con su teoría de praxeologías matemáticas también da un texto acerca de cómo tenemos que empezar nosotros a reflexionar, o un modelo de reflexión sobre las prácticas, nuestras propias prácticas. Y bueno, este otro modelo también que es bien interesante, que es el modelo KGB de Alan Schoenfeld, también van en esas líneas, digamos, ¿no? Donde está la interacción del conocimiento, los objetivos y las creencias, ¿no? Esas tres cosas están interactuando todo el tiempo. Entonces, por eso es importante tratar de resolver este problema, digamos, ¿no? Porque si yo creo que la matemática como disciplina no me sirve para enseñar, entonces yo efectivamente puedo estar enseñando otra matemática. O una matemática que cuando los chicos llegan a la universidad es totalmente distinta.
¿no? Que yo no digo que uno en la secundaria, en la escuela secundaria, tenga que enseñar matemática para la universidad, no estoy diciendo eso. Pero eso es una instancia en donde es la que nos motivó a nosotros para hacer todo este trabajo. Entonces, las preguntas que nos queremos responder es esta, ¿no? O sea, los formadores estamos haciendo bien nuestro trabajo y en particular queremos responder estas dos cosas. Es decir, ¿cuál es la matemática que los profesores construyen o han construido a través de sus trayectorias de formación? Esto es una pregunta que también viene a cuento sobre las cuestiones de formación, porque muchas veces, como nos pasa con nuestros alumnos, que ellos piensan que la matemática es una cosa, pero en realidad se dan cuenta que después es otra, entonces cabe la posibilidad de que en realidad los profesores tengan construida una matemática diferente. Y eso lo pongo entre comillas, porque en realidad yo sigo sosteniendo que la matemática es la misma, lo que cambian por ahí son las intenciones. ¿Qué cosas hago yo con esos contenidos matemáticos, ¿no? Pero podemos charlar después, ¿no? Y después, ¿cómo llevar esas construcciones, esas matemáticas que tienen los profes construidas, cuando el problema es extremadamente complejo? Profesores de... Y acá estoy hablando de los profesores en ejercicio, que pueden ser, en nuestra región, pueden ser estudiantes que están haciendo su carrera, que ellos ya pueden dar clase, porque hay una demanda muy grande de profesores, entonces eso hace que los chicos... el cuento es una pregunta, yo no está tan claro que la matemática que ellos construyeron, por ejemplo, durante la formación inicial, sea la misma que los formadores tuvieron la intención inicial, ¿no? ¿Está? Ok. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y bueno, y acá es donde uno empieza, ¿no? La matemática se construye no solo sobre contenidos, sino sobre las relaciones que uno establece entre esas ideas, esos conceptos, esas definiciones, esos objetos. Entonces no solo importa el contenido, sino también las relaciones, ¿no? Y entonces cuando pensamos en formación profesional o dispositivos de formación profesional, no solo tenemos que pensar en los contenidos matemáticos, digamos, de los currículum, de lo que uno quiera hacer o de lo que esté trabajando en ese dispositivo de formación, sino las relaciones que existen entre ellos. Y acá quiero hacer el énfasis, relaciones disciplinares, o sea, relaciones, objetos matemáticos y que están relacionados de acuerdo a la construcción matemática como disciplina, ¿no? Que eso también quiero ser claro con eso. Entonces, rápidamente uno, en cada dispositivo de formación profesional, uno puede pensar en una red de contenidos matemáticos, subyacente en cada dispositivo, ¿no? O sea, cuando uno habla de un concepto, un plan de clase, un programa completo, hay subyaciendo, ¿no?, una red de contenidos y relaciones que fueron construidos, o sea, por la matemática o por los matemáticos o por el aparato matemático disciplinar. Eso es, a eso me refiero con la red de contenidos matemáticos. Ahora bien, el cuerpo docente a veces produce saberes a través de los cuales controla y domina su práctica. Y eso a veces, esos saberes que se construyen a veces, los distancian de los saberes adquiridos fuera de esa práctica. Y esto, hay el trabajo de Liping Ma, de la comparación entre profesores, que hacen los profesores en Estados Unidos y en China, ¿no? Cómo esta noción del conocimiento profundo de la matemática muestra un ejemplo de que, o sea, la práctica o ¿cómo se llama? Los espíritus de las instituciones norteamericanas y chinas son diferentes y eso hace que ellos tengan construida una
una red matemática o tengan construido una matemática que es diferente. Y eso se ve reflejado en las prácticas, ¿no? Este es un trabajo más reciente de Tardif, esta es línea francesa. Entonces, la práctica docente, uno puede suponer que la práctica docente, y en un sentido amplio, yo acá estoy siendo bastante, cuando hablo de la práctica docente, hablo de la práctica docente en general, ya sea en los cursos, o sea, en los espacios de formación inicial como práctica de la enseñanza o didáctica de la matemática, o si tienen que hacer clase en algún instituto o ayudantías en alguna materia en la universidad, clases particulares que no sé acá cómo son, pero en Argentina son muy populares, que los chicos se hagan unos pesos dando clases particulares, o sea, prácticas docentes en general, hace que ellos construyan una matemática o relacionen contenidos o ideas o conceptos matemáticos de otra manera. Yo lo que no sé ahora es distinto o no. Por eso yo defino esto, lo que llaman la red matemática docente. ¿Está? Entonces lo que yo quiero hacer acá es comparar estas dos cosas. O sea, porque tenemos una red que es académica, ¿no? que responde a todos los principios de construcción disciplinaria y demás, y tenemos otra que es de la propia práctica. Entonces la pregunta es cómo se compara esto. Entonces ahí es donde entra toda la teoría de redes sociales, y en particular nos vamos a concentrar en medidas de centralidad estructural. ¿Por qué medida de centralidad? Porque en general la centralidad, y ahora vamos a explicar un poquito qué significa eso, influye en la manera en que los grupos sociales se organizan para resolver un problema. Y de nuevo, esto de acuerdo a nuestra experiencia y demás, que los conceptos matemáticos se organizan de acuerdo a las lógicas en los grupos, digamos, donde estas personas se mueven. Digamos. No es lo mismo la jerarquía de conceptos matemáticos en un grupo de análisis que en enseñanza básica, ¿no? O sea, profesorados, profesores de media y demás. Y en general, por diversas razones que tampoco vamos a entrar en detalle acá, hay como una jerarquización de estos conceptos matemáticos. Cuando uno habla con profesores o con formadores y demás, y pregunta, digamos, si uno tuviese que enseñar en un día, digamos, qué cosas de matemática enseñaría en un día, porque después se termina el mundo. Si uno hiciera este ejercicio, uno encontraría respuestas muy diversas, digamos, ¿no? Estamos bien, bien. Entonces, para eso, o sea, ¿cómo medimos centralidad en una red? Porque ahora lo que tenemos nosotros, este es el dibujo que tenemos en mente, es que nosotros tenemos varios conceptos matemáticos que, de la acuerdo a la teoría de redes, son nodos, ¿no? Y estos están relacionados de alguna manera. Yo acá no voy a decir nada acerca de por qué están relacionados estos dos, sino que están relacionados. Entonces yo tengo acá, es lo que llamo un grafo, digamos, ¿no? Para mí, digamos, ese es el objeto matemático a analizar. Entonces, la noción que vamos a usar, los dos parámetros de jerarquización de contenido son la intermediación y la cercanía. Y todos se basan en esta noción de geodésica en un grafo. La geodésica en un grafo sería un camino de longitud mínima. Y longitud mínima en este caso sería la cantidad de aristas que yo tengo que recorrer entre un nodo y otro. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo para ir de A a B, yo tengo varios caminos, por ejemplo. Tengo este camino o puedo hacer este camino. ¿Está bien? Entonces, este es una geodésica, este no. Porque este tiene la longitud mínima. Recorro una sola arista. ¿Está bien?
Entonces, eso tiene que ver también con esta obsesión que tienen los maestros y que tenemos todos, de que tenemos tanto para dar en tan poco tiempo, entonces tenemos que ocupar el menor tiempo posible, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la intermediación es una manera de jerarquizar contenidos en el sentido de que yo lo que voy a buscar es, yo me paro en ese contenido en particular o en ese nodo y cuento la cantidad de geodésicas que pasan por mí, digamos. Entonces, en algún sentido, o sea, yo lo que estoy midiendo con la intermediación es qué tanto poder de control yo tengo en ese flujo de información, ¿no? Que voy de un lugar a otro. Digamos, cuando uno piensa, o al menos el modelo que yo tengo en la cabeza cuando uno piensa en currículo y en enseñanza y demás, es que tengo información que está fluyendo, ¿no? Todo el tiempo, voy de un lado a otro. Entonces la intermediación mide eso, la capacidad que tiene un nodo de controlar el flujo de información. Y la cercanía sería una cosa opuesta, que es ahora yo no quiero ser controlado por nadie. Entonces yo quiero que mi mensaje llegue a todos. ¿Está? Entonces lo que está midiendo básicamente, o digamos que este nodo, que es el nodo estrellado, digamos, en este grafo en particular, está cerca de todos. ¿Por qué está cerca de todos? Porque está a distancia 1 de cada uno de los grafos, de los nodos de este grafo. Entonces, como que ser un nodo estrellado es como sería casi independizarse del control que puede ejercer cualquier otro nodo a través de intermediación. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Entonces, de alguna manera son complementarios estos. O al menos los vemos así. Entonces, bueno, todo esto lo hicimos en los cálculos que vienen a continuación, los hicimos en un paquete de un software libre que es Payek. Aquí está el manual, ¿sí? Vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Lo que les estoy mostrando acá es una red, un mapa conceptual, una red que está presentada por Avery Solomon en 1998, donde él dice, a partir de esta ecuación, 7/4 igual a, o el problema sería determinar A tal que esto sea cierto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas o conceptos y relaciones que subyacen a esta ecuación? Entonces el punto de él es que todo esto está asociado a la noción de proporcionalidad, ¿no? Semejanza, y entonces él propone a través de una serie de problemas y demás esta red, ¿está bien? De relaciones. Y él justifica cada una de estas nociones, ¿no? A través de problemas particulares y demás, ¿no? Que permiten a los alumnos entonces, o permitirían a los estudiantes poder hacer buenas preguntas o ir entendiendo, digamos, qué hay detrás de esta ecuación. ¿Ah? Entonces, ¿por qué tomamos esto como una red de contenidos matemáticos? Porque, bueno, esta es una red que está validada por la academia. Y entonces tomamos esto como modelo de formación. Esto sería un posible dispositivo de formación. ¿Está? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, si esto, o sea, y a ver, cuando uno lee los argumentos para la construcción de esta red, yo acuerdo bastante, digamos. O sea que por eso lo tomamos como modelo, digamos, ¿no? Y aparte ya estaba hecho. O sea, si no, nosotros teníamos que construir nuestro propio dispositivo. Y digo, bueno, empecemos con algo que esté hecho. Entonces, lo que hicimos nosotros fue el siguiente experimento. Consultamos a profesores en ejercicio, estudiantes de profesorado, maestros, formadores y demás. Le propusimos lo siguiente. Les dábamos ahora los nodos solamente que da Solomon, ¿no? Entonces, primero le pedíamos que identifiquen cada uno de los globitos con teoremas, propiedades y o definiciones conocidas por ellos. Entonces, ahí lo que estamos pensando es, bueno, si en la práctica ellos han utilizado algo de esto, bueno,
podrán reconocer algunas de estas representaciones, le darán el sentido que le tienen que dar. Y después le pedimos que establezcan relaciones direccionadas o no entre esos globos. Pero que establezcan relaciones como ellos creían, como ellos creían que realmente estaban relacionados. ¿Está? Y tenían 30 minutos para completar la encuesta. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Con cada una de estas redes ahora, que estas ahora representan las redes matemática docente, la RMD, calculamos los scores de intermediación y cercanía, ¿sí? Promedio, y los comparamos con los scores de cercanías e intermediación de la red de Solomon, de este dispositivo de formación. Y acá es donde viene la cosa interesante, porque por ejemplo, Solomon, de acuerdo a esa red que él justifica, toma los nodos con mayor jerarquía, tanto en intermediación como en cercanía, son estos dos, que están asociados a, bueno, la representación clásica del teorema de Tales, ¿no? Y a misma forma, digamos, ¿no? Nociones de semejanza. Esos tienen los scores más grandes. Sin embargo, cuando miramos los scores, o sea, calculamos los scores de cada una de estas 110 redes y promediamos, el que lleva mayor score es este. ¿Está bien? Que es la forma más aritmética, digamos, o algebraica, o numérica de esto, digamos, esta representación, ¿no? Y en general, las mayores diferencias estaban en este nodo, digamos. ¿Está? La otra cosa que observamos es que muy pocas redes resultaron conexas, o sea que eran como parches, ¿no? Mientras que la red de Solomon no, era conexa, digamos. Entonces, claro, acá empezaron a surgir estas cosas. Resulta ser que nosotros estamos pensando, los formadores, la matemática de una manera, y los profes, o sea, pensando de una manera... ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de estas relaciones nosotros implícitamente estamos dando como cierta jerarquización en las ideas y los profesores le dan jerarquización a otra, digamos. Entonces acá está un mismatch, ¿no? Entonces, es una cosa... No era muy grande. Ahora no tengo, me olvidé de ponerlos, pero en ahí lo tengo. Sí, los coeficientes de variación eran muy chiquitos. Era muy sugestivo, digo. Entonces, si ahora esta otra también me gusta mucho, estos dibujitos, porque lo que estamos mirando acá son las conexiones con mayor frecuencia que ocurrieron en este experimento, ¿no? Entonces acá están las frecuencias. Y lo que observamos es que bolas verdes son las conexiones existentes en Solomon. O sea, las mismas conexiones que Solomon tenía, estas conexiones directas, están en verde. Pero esta, por ejemplo, no estaba. Y sin embargo tuvo una frecuencia importante. ¿Sabe? Entonces, y acá no se ve muy bien, pero lo que tengo acá, esto es misma forma. A ver si escribo. Tendría que haber agrandado un poquito para la próxima. Esto es misma forma. Y después estos dos. Esto es AD y B y C. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo acá básicamente es misma forma y la intención de esto era el mismo área, digamos, ¿no? Como tiene la misma forma, estos números permiten definir dos figuras que tienen el mismo área. Entonces eso estaba ahí. Y ahí ahora estamos pensando, digamos, o sea, este contexto, ¿qué es lo que hizo de este contexto que apareciera
esta conexión. Entonces, de nuevo, esto muestra de que las relaciones que establecen los profesores son distintas. Son distintas respecto a las relaciones que nosotros como docentes tenemos. Y más aún, en este gráfico de acá lo que mostramos es, bueno, la más frecuente fue esta, ¿no? Que pasa de la forma, digamos, de cociente a la forma de producto. O sea, en general todos los profesores saben, o sea, todos sabemos despejar, digamos, ¿no? Esa sería la relación que hay entre 1 y 9. Entonces miramos, como esta fue la más frecuente, ahora sobre todas las redes que tuvieron esta conexión, miramos la distribución de las otras. Entonces, por ejemplo, acá, de acá lo que vemos es que solo 6 de estas 79 tuvieron estas cuatro conexiones. Solo 6. ¿Está bien? De las 79. Entonces, por ejemplo, acá solo 13 de las que nosotros analizamos tenían la 1.9 y la 8.10. ¿No? Entonces, nuestra primera observación acá es que hay mucha heterogeneidad también en la forma que los profesores establecen esas relaciones. Entonces, claramente lo que esto está mostrando es esto lo que decíamos acá al principio, ¿no? Que siempre los docentes, como no controlan ellos, o sea, no controlan no controlan la disciplina enseñar. Entonces ellos se arman de propios saberes a través de la práctica, ¿no? Que les permiten controlar esos saberes. Entonces, es como una cosa media extraña, ¿no? Pero entonces, claro, esas cosas por ahí están teniendo efectos sobre las prácticas docentes y en la forma en que los chicos aprenden la matemática y esa visión que tienen de la misma, ¿no? Entonces uno tiene que prestarle atención. Bueno, ya después por ahí seguimos. Entonces, esto es una cosa que lo que hicimos después es, bueno, a partir de un dispositivo de formación que tenía como base todas estas ideas y conceptos de Solomon, hicimos un curso de un dispositivo de formación. Acá lo que mostramos es 17 profesores respondieron la encuesta al principio del curso y al final. ¿Está bien? Entonces, digamos, esto es muy preliminar, son 17 profesores y bueno, ¿no? Digamos que acá no se puede extraer ningún teorema, digamos, o ninguna conjetura, por ahí sí, una cuasi conjetura si se quiere. Pero en general, eso es lo bueno, digamos, que los dispositivos de formación modifican las relaciones, o sea, modifican estas redes de matemáticas. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es los scores de intermediación y cercanía de cada uno de los nodos. Acá están los 15 nodos, ¿no? Entonces, el nodo 2, el nodo 1 tiene este score, ¿no? Y lo que es el amarillo sería la distribución de score de Solomon, sería la formación, ¿no? El azul es o sea, al principio del curso de formación, y el rojo es al final. O sea, uno vuelve a calcular los scores de cercanía e intermediación al principio y al final. Lo que se ve una tendencia positiva, digamos. ¿Sí? O sea, esto lo cuento más como una curiosidad que como una cosa más científica, pero lo importante de esto es que los dispositivos de formación modifican la forma en que los contenidos matemáticos o estas redes que tienen construidos los docentes. Entonces, uno ahí tiene que volver a pensar seriamente si uno quiere, o sea, en función de qué cosas uno quiere hacer énfasis, entonces uno tiene que tener mucho cuidado en
elegir en diseñar estos dispositivos de formación. O sea, en general hay un aumento en los scores que va de alguna manera tendiendo a la distribución de Solomon. A ver, esto también quiero aclarar, no es que la red de Solomon sea la red, digamos, ¿no? O la única manera de conectar todas esas ideas. Pero digo, ahora como desde el punto de vista de formador, uno tiene esta estructura, esta red subyacente. Entonces a uno al menos le gustaría que eso llegara más o menos entero de alguna manera, ¿no? O sea, porque uno tiene esta construcción y tiene argumentos para validar toda esta construcción, entonces, bueno, sería deseable que uno transmitiera eso y no transmitiera otra cosa. ¿Está bien? O sea, después si es... acá no estoy diciendo nada acerca de qué tan bueno es ese mensaje, que si mi construcción es buena o mala, bueno, ese es otro tema, pero al menos yo poder llegar bien con el mensaje a los profesores o a quienes estén escuchando. Entonces, esto es un trabajo que sigue acá, o sea, está siguiendo, no termina, todo el tiempo nos surgen buenas preguntas, tenemos buenos insumos de la gente que nos escucha, pero digo, a modo de conclusión, nuestra preocupación o nos estamos ocupando de la formación docente. Creemos que ahí es donde nosotros podemos empezar a ejercer algún tipo de influencia concreta en lo que sería la enseñanza de la matemática en nuestra región, digamos. De esto siempre trabajado de manera local, ¿no? Pero que de alguna manera esto se puede trasvasar o trasladar a otras regiones también. Entonces, tenemos una forma de comparar estas redes de contenidos matemáticos. O sea, la forma cuantitativa también es bonita porque uno, al cuantificar, como que minimiza la subjetividad y entonces después uno puede estar de acuerdo no en la forma de medir, puede elegir otros parámetros, pero al menos esto como que le aporta o disminuye la subjetividad, ¿no? en estas mediciones de efectividad en dispositivos de formación. Hay diferencias, al menos en nuestro experimento, lo que nos está diciendo es que los profesores tienen una construcción de relaciones y relaciones entre contenidos que es diferente a la que nosotros creemos que ellos han construido, digamos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que revisar. Y bueno, seguir colectando datos. Una cosa que estamos haciendo ahora, estamos haciendo data mining sobre estas redes, que es un número chiquito, pero nosotros al lugar donde vamos hacemos la misma pregunta. Y la cosa que es súper interesante es que cuando miramos agrupamientos, Solomon queda solo y el resto de los profesores, independientemente si son estudiantes de profesorado, si son profesores en ejercicio y demás, se agrupan de manera natural. Es como que hay una división bien distinta. Dentro de la muestra hay profesores universitarios, o sea, formadores, colegas nuestros, nosotros mismos hicimos la red, ¿no? O sea, y estamos más cerca de Solomon que de los profesores. ¿Está? Pero también hay una cuestión de riqueza, porque, la línea azul, si no me equivoco, la roja, mostraba, no sé si muestra mucho parecido a la de Solomon, pero sí lo que muestra es riqueza. Claro. Es más riqueza. Claro. O sea, las redes se conectan más, ¿no? ¿Lo hacen ustedes? ¿Se parece a Solomon porque tiene más riqueza o porque realmente...? Claro, no, eso no, todavía no estamos en ese... No, pero digo, tomamos eso porque, al ser una red que está validada por la academia, entonces, digo, bueno, eso fue publicado y demás,
¿no? Entonces como que tiene cierto valor o jerarquía, si se quiere, dentro de lo que nosotros ponemos como modelo de formadores. O sea, nosotros ahora estamos trabajando, tenemos varios dispositivos de formación y estamos armando las redes, decíamos, los mapas de contenidos matemáticos en cada una de esas, ¿no? Yo creo que el solo hecho de que hayan más relaciones es un aporte. O sea, cuando uno habla, el profesor necesita tener una variedad de estrategias, también en este caso sería una variedad de relaciones. Claro. Es simplemente mayor riqueza. Claro. Yo creo que lo más importante es que no aparezca. Claro. Que los grafos que no aparezcan, que no están. Claro. Que no sean conexos, que queden pedazos aislados, así que no se conectan. Con las geométricas, ¿no? Claro. Eso es claramente algo bueno, que sea la red, pero claro. Claro, porque después uno se tiene que preguntar, porque hoy discutíamos, por ejemplo, cómo uno define esto de conectar un nodo con otro, cuando los profesores hacían eso. O sea, hay muchas cosas que ellos están teniendo en cuenta, que algunos las escribieron, porque nosotros pedíamos en esto que argumentasen por qué creían que, ¿no?, que estaban conectados a eso. Y entonces, digo, pero a priori esta cosa lo que nos da es una descripción de esta idea que a mí me aparece todo el tiempo, esta idea recurrente que es pensar cuando un alumno hace una pregunta en la clase, ¿no? Es el equivalente cuando un enfermo llega a la sala de emergencia. El médico en la sala de emergencia lo que tiene que hacer es tratar de que el paciente no se muera. No lo va a curar, pero es mantenerlo vivo. Entonces, cuando uno recibe una pregunta de un alumno, entonces, ¿cuál es la red de la matemática que uno tiene rápidamente a disposición para poder, ¿no?, mantener al estudiante motivado y no cortarlo, ¿no?, o desviarlo para otro lado, ¿no? O sea, por eso lo de los 30 minutos. Por ahí, otro experimento interesante sería darles por ahí 3 horas, que tengan más tiempo para discutir y demás, ¿no? O sea, eso sería otro problema. Pero en principio es esto también, ¿no? O sea, ¿cuál es la matemática que yo tengo ahí? Está muy a la mano, ¿no?, cuando yo pienso o estoy en la sala de clase, ¿no? Tiene la ecuación que tú pusiste al principio, que era 3 igual a partir de Esta, o sea... Digo, porque esta es la red a partir de esa ecuación. Eso se lo van a los profes. No, nosotros esto no le mostramos, esto no, ni la... No, o sea, yo puse esto nomás porque, digo, Solomon empieza a partir de eso, dice, bueno, ¿qué es lo que subyace, ¿no?, cuando uno mira esto, ¿no? Yo pienso que las condiciones son muy diferentes, porque Solomon parte de ahí para llegar allá y ustedes le dan eso suelto a los profes. Y no hay una intención. O sea, pero a ver, justamente cuando uno mira esto, o sea, el modelo de formador, digamos, le aparece todo esto. Le aparece todo esto. Y en particular, a ver, esta ecuación aparece acá. A sobre B igual a C sobre D, digamos. Pero es una D, ¿no? Ah, también. Sí. Pero yo pienso que acá aparece con un rol muy distinto que el que tenía en la elaboración de Solomon. Sí, puede ser. Sí, puede ser, pero digamos... Y no están direccionados los no. O sea, yo creo que lo que tú dices, es cierto que uno debería preocuparse de eso, que yo creo que eso influye mucho más cuando uno hace arco entre estos nodos que tengan algún sentido, pero como estos son sin sentido, son claro, y aparte la intención, a ver... No, pero aparte, sí, pero aparte digo, la intencionalidad de esto es pensar, o sea,
todas estas discusiones surgen a partir de, o sea, son netamente geométricas. Acá están pensadas como pensaría un matemático, qué cosas me surgen a partir de esto, y entonces con toda esta red de relaciones, yo puedo empezar a... Él tiene, de hecho, al final una sección que dice implicaciones para la enseñanza. O sea que está bien que ese sentido es distinto, digamos, pero bueno, fíjense que acá, por ejemplo, lo de la ecuación no aparece acá, ¿no? O sea, aparece directamente eso, ¿no? Entonces, y de nuevo, nosotros queríamos indagar la matemática solamente, ¿no? Y entonces, pero es una pregunta que es válida y por ahí puede tener otras, ¿cómo se llama? Otras implicancias o podemos tener otros resultados. Sí. La mirada de Solomon es muy de matemático y las relaciones que buscan son de forma de personas que están muy vinculadas a la matemática. Y usted menciona que al comienzo el profesor generalmente va a buscar el libro de texto. Y el libro de texto en general no hace muchas conexiones. Entonces la reiteración que uno al momento de ir trabajando con un libro de texto, uno va desarrollando la clase, pero no va haciendo esas conexiones porque en general el libro de texto no se centra mucho en establecer este tipo de conexiones. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, si han pensado en segmentar a curriculistas y a autores de libros de texto, porque a lo mejor también sobre esa falta de estructura puede ser que esté permeando al docente, porque al final claro, los profesores vamos al libro de texto y al final de hecho, claro, pero es que de hecho las relaciones están. Lo que pasa es que hay que buscarlas, no están no están explícitas, digamos. ¿Está bien? En la formación docente, cuando uno, por ejemplo, hay profesores que se forman como matemáticos con ramos de pedagogía, que es una crítica que se hace. Estudiamos la licenciatura en matemáticas para algunos ramos de pedagogía. Y a lo mejor hay muchas conexiones, pero en el ejercicio docente, esas conexiones a lo mejor se van oxidando y uno en el día a día va centrando con un libro de texto. Y ahí puede haber una influencia fuerte, digamos, entre que esas conexiones no están o están dormidas porque los libros de texto o los medios a los cuales accede el profesor no están dando esas vinculaciones. Perfectamente, pero de hecho esa oxidación o ese olvido también están cambiando la estructura o el sentido de los conceptos en matemática. O sea que eso tiene un efecto de que en realidad los chicos empiezan a aprender otra matemática, o no la matemática, digamos, que la matemática como disciplina. Y entonces, de nuevo, tenemos que resolver este problema, ¿no? Que decía, que formuló Klein en 1908, esta discontinuidad que hay entre lo que uno tiene que hacer en el aula y cuando uno se forma como profesor. O sea, digo, en los libros de texto, o sea, está todo secuenciado, pero uno, si mira un poco, o sea, si uno se basa solamente en las ideas matemáticas, están las conexiones. Lo que pasa es que no están explícitas y hay que buscarlas. ¿Está bien? Algo muy concreto, sí. El currículum chileno, la ecuación cuadrática y la función la ecuación de segundo grado y la función cuadrática. En general, uno trata de buscar las conexiones, pero incluso en comunidades separadas con muy pocas conexiones dentro del libro de texto. Entonces, si el profesor se siente más cómodo trabajando la parte algebraica, lo más probable es que vaya a los métodos de resolución, claro, a la factorización y todo el álgebra, y la función cuadrática tiene como una anécdota y como algo que es complementario o que no se junta con todo. Y entonces el libro de texto también tiene un vicio ahí. Claro, no, seguro. Yo quería decir algo respecto de la metodología y esto de tener una medida que le da relevancia a ciertos contenidos. Otro es Solomon Friedberg, que estuvo al origen de nuestro proyecto de estudio de casos que tú citaste en el libro. Decía que el principal aporte que podían hacer los matemáticos a la educación matemática era distinguir aquellas cosas que eran más relevantes. ¿Cuáles eran los conceptos centrales? Y ponía un ejemplo, por ejemplo, decía de las propiedades, de los números, de las operaciones entre los números, decía la distributividad es crucial, porque después se pasa un montón de tiempo factorizando, por ejemplo, y esa es distributividad, y esa es unidad central. Bueno, entonces, esto te permite mostrar por qué un concepto es más relevante que otro, por qué es más central, porque tiene
se han metido en más redes porque, o sea, me parece extraordinario porque es distinto que venga un matemático y decirte esto es lo importante y esto es menos importante a que tú veas en una red que te hace sentido de distintos conceptos que están presentes en el currículum escolar, es decir, esto es central porque yo veo cómo se relaciona con todos estos otros conceptos. Entonces, me parece que la metodología no es solo algo para hacer un estudio, sino que es algo que nos permite ver la relevancia y convencerse de que efectivamente ese concepto tiene un peso mayor en la enseñanza que otro. Claro. Que otro que es más marginal. Porque Claro. por ahí pasó un camino nomás, no pasaban mucho. Y nosotros, que eso es una de las deudas pendientes, digamos. Nosotros ahora que queremos ponernos a analizar las líneas editoriales, o sea, porque yo creo también de que, o sea, a veces las líneas editoriales por diferentes razones, o sea, hacen de que adopte un libro o no, y a veces las razones o los argumentos por adoptar una línea editorial sobre otra no son muy contundentes, digamos, ¿no? O sea, es porque, en general es porque es el primero que llega y regala más libros a la escuela, digamos, ¿no? Entonces no hay como un análisis más crítico de por qué elegir un libro de texto sobre otro. Entonces, y estamos convencidos, o sea, de eso lo queremos hacer, lo vamos a hacer, de analizar cómo los libros de textos concatenan las ideas en matemática. O sea, pasa que eso está, lo que pasa que no es claro, no es explícito, no está explícito. O sea, porque el por qué aparecen ¿cómo se llama? ¿Por qué aparecen los temas en el orden que aparecen? Eso no está descrito en ningún lugar. Y el ejemplo clásico es, por ejemplo, que uno piensa, uno ve, por ejemplo, los cursos de nivelación para entrar a la universidad y demás, o donde uno ve función lineal, pendiente de una recta, habla de que la pendiente es la tangente del ángulo, pero geometría aparece 3 unidades después. Trigonometría, perdón. Entonces, ¿cómo voy a hablar de algo? O sea, usar este concepto de pendiente y demás, con un concepto que, en principio, como está presentado en el libro, aparece después, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas claramente están influyendo sobre la práctica docente. Pero a ver, nosotros en la formación inicial tenemos acceso a la matemática como disciplina. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de brindarles herramientas a los profesores para que ellos después miren esa bibliografía de manera crítica, ¿no? Entonces volvemos de nuevo a lo mismo, o sea, está bien, yo puedo adoptar un libro, pero yo en realidad lo voy a criticar, lo voy a poner en tensión, ¿tá? Sí. Yo he visto que pasa eso, que aparecen las unidades como corridas, pero también los profesores, yo trabajaba en un colegio y he visto que los profesores cuando hacen su planificación dicen voy a pasar la unidad 3 primero y después voy a pasar la unidad 1, porque saben que tiene una conexión entre ellos. Logran hacer eso. Y eso también está bueno, porque entonces ahí el profesor está tomando un libro de texto y no lo está tomando como una Biblia, sino que lo usa como una herramienta y todo el tiempo la está criticando, la está mirando con ojos críticos. Y eso es lo que uno quiere, digamos, y en eso la matemática nos da como herramienta, o sea, la matemática como disciplina, digamos, ¿no? ¿Está bien? Igual de repente estás pidiéndole mucho al profe, porque tenés un libro que te ordena las cosas, una planificación que te ordena las cosas, y eso pasa todos los años. Eso pasa todos los años. Entonces, hay que ser bien crítico y para sobrevivir. Sí, sí, no, pero por eso, no, totalmente de acuerdo, pero digo, al menos empezar ¿no? O sea, es claro, el problema es mucho más complejo de lo que estamos, de esta simplificación, ¿no? ¿No? O sea, claro, ¿no? Entonces es como, bueno, esta es foto de la ciudad, y esto es parte del equipo, y acá Franco es el que hizo él es un estudiante de licenciatura que está haciendo su tesis en redes sociales y demás, entonces él es el encargado de todos los dibujos y los gráficos. Janet y Eliana nos ayudaron a colectar toda la información de las encuestas y demás. Cintia está ahora con nosotros
acá también va a dar un taller de GeoGebra el jueves, donde establece, o sea, la idea es establecer relaciones entre la matemática a enseñar y la matemática para enseñar, que acá esta relación surgió a partir del uso de GeoGebra, digamos, ¿no? O sea, cosas que por ahí no están explicitadas del todo. Y bueno, después Mónica, Cintia, ellos están trabajando en estos otros dispositivos de formación. Así que bueno, gracias por la atención y las preguntas. Yo tengo una pregunta un poco medio, ya está, respondida, pero me quería formalizar un poco. Cuando les pasaban estos nodos a los profesores, ¿cuál era la tarea específica que pedían para relacionarlos? Y si había una validación o no de la relación que hacían los profesores. Porque yo podría relacionar dos cosas y dar una comentario. En principio nosotros no pusimos ningún tipo de, o sea, de valoración acerca de la forma que ellos relacionaban. O sea, nosotros no, eso todavía lo tenemos que, eso lo teníamos que analizar. Pero nosotros lo que le pedimos a ellos es que ellos establezcan relaciones. ¿Está bien? O sea, sin poner ninguna restricción a priori, digamos, porque si nosotros por ahí decíamos algo más, como que ya ahí también empezamos a condicionar. O sea, lo que nosotros básicamente pedíamos que estas relaciones a partir de su experiencia docente, digamos, o experiencia en cursos de formación o en la formación inicial o continua. O sea, no hicimos distinción sobre eso. Y tampoco les pedían qué teorema o qué propiedades estaban que explicitaran, qué es lo que estaban viendo en la. O sea, eso es lo que le pedíamos al principio. Porque ¿no? O sea, que estos, o sea, nosotros ahí ya de alguna manera estamos poniendo alguna intención, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver, si vos tuviste que enseñar esto, digamos, en algún momento, seguramente esto te va a llevar a algún teorema, alguna propiedad, alguna definición. ¿Está? O sea, hubieron muchos que no tuvieron, o sea, no estaban conectados no porque no existieran relaciones, sino porque no entendían el dibujo. Este, por ejemplo, era bastante atípico. ¿Pero qué pasaba cuando no entendían? No. Nosotros no queríamos influir, digamos, en esta cosa de recolectar la información inicial. Claro, o sea, ellos iban diciendo, bueno, este es el teorema de tal, es esto. ¿El 11 cuál es? Sí, ese también fue otro que, ahora no me acuerdo qué era, creo que viene asociado con áreas iguales de figuras, está relacionado con área, ahora no me acuerdo, sinceramente. Pero bueno, o sea, elegimos esta red porque tenía validación académica, digamos, y de última, o sea, lo que nosotros queremos es eventualmente generar nuestras propias redes y, como se llama, validar y evaluar nuestros propios dispositivos de formación. Eso es lo que... Claro, ¿no? Y es esto, por ahí que aumente la cantidad de conexiones, ¿no? Estos fueron 3 semanas, 2 horas por día, o sea que fueron 2 por... Sí, 30 horas. Sí. Pero tampoco, por ejemplo, durante el curso no hablamos absolutamente nada de el significado de cada uno de estos nodos, digamos. Nosotros los fuimos nombrando, o sea, a través de problemas y demás, pero en ningún momento yo hice referencia a estas cosas. También que eso, porque si hubiese hecho por ahí referencia, capaz que los resultados hubiesen sido distintos, digamos. Y entonces ya ahí medir el efecto del dispositivo hubiese estado medio tramposo, claro. Otra cosa que uno puede hacer un experimento y en verdad tampoco es objetivo, pero también, por ejemplo, que los profesores comparen redes, digamos, que discutan sobre redes, 2 de ellos, o 3 de mi grupo,
Es súper interesante. Sí. ¿Por qué pusiste esa? ¿Cuál es la razón que la ponía al medio? De hecho, esto pasó. Como actividad. Sí, de hecho esto pasó durante esa media hora, porque claro, algunos tenían, esto es tal teorema. Entonces, no, me parece que no, este es otro teorema, esto corresponde, o sea, en la discusión, en la clasificación hubo ese esa discusión, y después hubo como discusión acerca de las relaciones, pero después se transformó en un trabajo más individual, digamos. Tampoco nosotros le dijimos, háganlo solos, Pero o no. como una estrategia de formación. Claro, Que los profes hagan distintas sus redes y después las discutan exacto. formalmente en un tiempo largo. Sí, Son razones por qué pones una conexión y no otra. Claro, no, claro, claro. Y darle sentido, a estas cosas, ¿no? Porque en realidad, digamos, si uno mira el texto de Solomon, o sea, cada uno de esos enlaces está asociado a un problema. ¿No? Volvemos de nuevo a resolución de problemas, que es un poco la construcción de la matemática, ¿no? Entonces, digo, por ahí tener argumentos por ahí metodológicos o didácticos y demás, pero también tener esta argumentación, decir, bueno, tengo un ejemplo desde la matemática, digamos, de este problema calza, este problema justifica esta conexión, ¿no? Y eso también está bueno. Eso también está bueno. Bueno, gracias por la atención. Galletas,